Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala, usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este milagro extraordinario. Padre amado, te damos muchas gracias por este privilegio que tú nos concedes, el poder estar en pie y poder declarar lo que dice el Salmo 92, que anunciemos por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Porque tu palabra dice que por esa misericordia que nos ordenas, que tenemos que anunciar cada mañana, no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu voz. Yo estoy escuchando, Padre amado, lo que tú hablas a través de tu gloriosa palabra, y creemos firmemente, Dios mío, que tú tocas las vidas, los corazones. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Yo soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Alabado sea nuestro Dios, agradecidos porque podemos escuchar, aleluya, la voz de nuestro Dios a través de su palabra. Estamos, mis amados hermanos, continuando con una enseñanza bajo el tema los tres ejemplos que Dios escogió. Los tres ejemplos que Dios escogió. La base bíblica, vamos por el estudio número 10. La base bíblica, en el primer estudio leímos Ezequiel capítulo 14 del versículo 1 hasta el 21. Obviamente no lo voy a volver a leer, pero leímos 21 versículos para que conocieran la historia de dónde salieron esos tres ejemplos y quiénes son, para honrar a los nuevos, personas que apenas ingresaron a escuchar este devocional. Entonces voy a leer solamente el versículo 12, del versículo 12 de Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, el versículo 12 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y si estuviesen en medio de ella estos tres varones. Aquí están los tres ejemplos que Dios escogió. Es Dios el que está hablando. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces yo quiero asegurarme, como lo he venido diciendo, estos tres ejemplos no los escogí yo, los escogió fue el Señor, y la Biblia dice que Dios vio en ellos justicia. Así que si usted tiene algún reclamo que hacer, pues hágaselo a Dios. Fue Dios quien los escogió. Lo que Dios nos ha venido mostrando y revelando ahora es a donde hemos venido de alguna manera apuntando a la vida de cada uno de ellos, enfatizando en la vida de cada uno de ellos, mirando el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos y extrayendo principios espirituales que Dios le da, órdenes que Dios le da y las determinaciones que ellos tomaron. Ahí unido en esas dos verdades profundas, pues extraemos principios que nos ayudan a nosotros a crecer, a madurar, a aplicar en nuestra vida muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces, ayer terminamos el primer ejemplo, que fue Noé. Terminamos ayer con Noé, aprendimos muchos principios y hay mucho más para, de alguna manera, seguir estudiando, pero para ir avanzando. Vamos a estudiar hoy el segundo ejemplo, el segundo propósito, pero en la vida de Daniel, el segundo propósito o el propósito que Dios tenía con la vida de Daniel. Entonces yo lo invito para que leamos Daniel capítulo 1. Vamos a leer los primeros 8 versículos donde nos dan un pequeño informe
de la vida de Daniel. Vamos a mirar el ejemplo de la vida de Daniel, el propósito de Dios en la vida de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en manos a Joacín, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y vino que bebía el rey, y que los criasen 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse por la porción de la comida del rey, ni con el vino con que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estos 8 versículos pues nos dan una idea, un panorama de qué era lo que había acontecido. Así que permítame explicarle un poco qué es lo que sucede aquí. La historia de Daniel comienza cuando Babilonia conquista Jerusalén, y Daniel, siendo un adolescente, es llevado cautivo a esa nación con otros jóvenes que ya los miramos, que les cambiaron el nombre, que es Sadrac, Mesach y Abednego. Fue los nombres que les asignaron, nombres que hacían referencia a sus dioses. Y los obligaban, o para ser obligados, incluyendo a Daniel, estos 4 eran jóvenes obligados para entrar en el programa que había diseñado el rey para servir al gobierno babilónico. Acabamos de leer en 8 versículos de que se les enseñase la lengua de los caldeos, que les enseñasen todo lo que tenía que ver, que les dieran incluso buena comida, incluso la porción que el rey había señalado, comida que el rey había escogido, que le dieran el vino porque los quería fuertes, inteligentes, robustos, de buen parecer, enseñados, porque iban a entrar en una obligación de un programa diseñado por el gobierno babilónico. Entonces, aquí, con solo saber esa información, ya nosotros comenzamos a ir aprendiendo y viendo algunos principios que aprendemos. Recuerda, Daniel servía a Dios, al Dios de Israel, pero fue llevado cautivo junto con otros 3. Y ahora Dios, y esto es muy revelador, que aquí viene el primer principio, aquí aprendemos que no importa el lugar donde nos encontremos, Dios nos puede usar para sus propósitos eternos. Hay momentos, como aquí, como Daniel, parece que fue obviamente, no, se llevaron a Daniel para Babilonia, qué pesar este joven, por qué, mire, qué tremendo, la familia, qué problema, esto va a causar dificultades, como que se llevaron a Daniel para allá, pero es que la Biblia dice que sitiaron a Jerusalén y comenzó todo, pues el rey de Babilonia conquistó a Jerusalén y se llevó cautivo a estos muchachos. Pero Dios lo permitió porque en esa ida para allá había un plan y un propósito eterno de parte de Dios. Entonces, a veces Dios permite que nosotros nos movamos a ciertos lugares que, aunque te pueden incomodar a ti, aunque muchos no lo entiendan, Dios te va a usar, no importa en el lugar donde estés, para sus propósitos eternos.
Entonces es muy importante que incluso no maldigas el lugar donde estás, ni maldigas el lugar a donde Dios te lleva, porque tú perteneces a Dios, estás conectado con Dios y Dios tiene propósitos eternos con tu vida. Entonces, si hay cosas que te acontecen, el lugar donde te encuentres no va a limitar a Dios. Lo que Dios te está pidiendo es que mantengas tu integridad. No importa el lugar ni las circunstancias en las que tú y yo nos encontremos, tu responsabilidad es mantener tu integridad, no importa el lugar. Porque hay gente que usa muchas veces el lugar y el ambiente para decir, no, es que aquí es muy difícil ser cristiano. Es que yo no estoy diciendo que hay cosas demasiado fuertes, hay lugares demasiado peligrosos, hay lugares que no son agradables, pero si Dios lo permitió, si Dios te llevó a ese lugar, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Entonces no trates ni de maldecir el lugar, ni usar la excusa de que no te mantienen en integridad delante de Dios porque estás en medio de un ambiente muy amenazante. Tú tienes un compromiso con Dios y si tú estás ligado a lo que Dios te ha dicho, Él se encarga de sacarte avante. Entonces mantén tu integridad. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel, el texto dice, él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué significa eso? Que mantuvo su integridad. Ahora, déjeme mostrarle cómo el diccionario define la palabra integridad. Entiéndase por integridad ese conjunto de valores que tiene una persona que actúa de manera correcta, honesta y responsable. Irresponsable, incluso sin afectar los intereses de los demás. Es decir, es una persona íntegra. Es una persona, es alguien en quien se puede confiar, que se comporta de una manera consistente, incluso independientemente de las circunstancias o las consecuencias que le toque enfrentar. Él no se va a doblegar, aunque estaba bajo la cobertura, bajo la mano del rey de Babilonia, que podía usar su autoridad para obligarlo a hacer ciertas cosas, pero él quiso mantener su integridad delante de Dios en el lugar donde estaba y Dios lo honró, Dios lo guardó. Y esto nos enseña. Yo no sé a dónde nos va a mover el Señor, en qué lugar tú estás. A lo mejor Dios te quiere bendecir en el lugar donde estás, pero llevas días, años maldiciendo el lugar y usando el ambiente en el que te mueves para justificar que por eso no te mantienes en integridad. Tú tienes que mantener una relación con Dios independientemente de las circunstancias donde tú te encuentres. Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse. ¿Por qué Daniel no quiso comer la comida del rey? ¿Quién no va a comer tremenda comida que el rey le ofreció? Imagínense, la comida del rey. Le señalaron una porción. ¿Por qué no la comió Daniel? Porque él consideraba que esa comida era pecado y que estaba contaminada espiritualmente. ¿Por qué? Porque Daniel era leal al Señor y no quería participar de las prácticas impuras e idólatras que se movían en esa nación, porque la comida y la bebida que se les daba la ofrecían primero a los dioses babilónicos. Y Daniel dijo, aunque estoy aquí, yo no me voy a contaminar, yo no voy a comer esa comida porque yo soy leal a mi Señor. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que aprender? Yo te invito a que medites en esta palabra y mañana hablamos un poco más acerca de esto. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.